Yo sé que el Señor es el que se pone más gozoso al ver cada uno de nuestros rostros, contentos, felices y con un corazón agradecido para hoy alabar al Señor. Y a mí me gustaría que pues alabemos al Señor de una manera, a lo mejor sí lo hemos hecho, pero a lo mejor no de la mejor manera en la que Dios nos la pide. Adoremos al Señor, levantemos nuestras manos con gratitud. Los que podamos danzar, pues dancemos, y los que no, pues aplaudamos, pero alabemos al Señor. Hoy en esta mañana dejemos todo aquello que nos está estorbando para poder alabar a Dios. Quitemos de nuestros pensamientos todo aquello que no nos deja poder entrar en la presencia del Señor. Estemos de pie, hermanos, y preparemos nuestro corazón para alabar al Señor. Amado Dios, en esta mañana queremos pedirte, Señor, que tú vengas, Señor, y desciendas con tu presencia. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, que venga, descienda, toque nuestra mente, nuestro corazón, para poder alabarte, para poder exaltar tu precioso nombre, Señor. Quita todo aquello, Señor, que está estorbando, que, Señor, aquello que limita para que nosotros podamos entrar en tu presencia y podamos adorarte con libertad. Porque sabemos que donde tú estás hay libertad para alabarte. Y eso queremos hoy, Señor, alabarte, exaltar tu precioso nombre, porque tú eres grande, porque tú eres el único Dios quien merece toda la gloria y toda la honra, Señor. Queremos adorarte, queremos exaltarte, Señor Jesús. Adoremos al Señor, hermanos. Levántate y canta hoy, cabeza, pues no vayas de libertad. Levántate y canta hoy, cabeza, pues no vayas de libertad.
Tomemos asiento, por favor. Buenos días, amados hermanos. Es un gozo de poder estar con ustedes, alabar al Señor, bendecir su nombre y el poder estar juntos. Y cada día disfruto cada servicio que podemos estar en este lugar. Yo espero que ustedes también lo puedan estar disfrutando. Y los que no, los que están en la transmisión, ojalá que un día nos puedan acompañar y estar todos juntos y poder alabar al Señor, porque no falta mucho tiempo en que tal vez las cosas se pongan muy interesantes y no podamos hacerlo, así que mientras podamos hacerlo, hay que aprovechar bien el tiempo. Y me gustaría, el día de hoy, voy a dar un mensaje dividido en dos partes. La primera parte es un breviario cultural y la segunda parte es el mensaje. Y creo que es importante, amados hermanos, que sepamos dónde estamos viviendo, dónde estamos ubicados, en qué tiempo estamos ubicados, y entonces poder tomar acciones, ¿verdad? Si nosotros supiéramos que mañana, por ejemplo, el precio de las tortillas se va a ir al doble, ¿qué haríamos hoy todos? Pues iríamos corriendo y compraríamos para toda la semana, ¿no? Aunque sea para ahorrarnos lo de una semana. Entonces, si nosotros sabemos en qué tiempos estamos viviendo, podemos tomar decisiones, acciones, cambios en nuestra vida. Y yo recuerdo que en el tiempo del Porfiriato, todos saben quién fue Porfirio Díaz, uno de los presidentes que duró más tiempo dirigiendo a nuestro país. Él puso impuestos a cada ventana que tenían las casas. Entonces, ¿saben qué pasó? Si todavía hay casas de esos tiempos, casi no tienen ventanas, o si las tienen muy chiquitas. ¿Por qué? Porque no querían pagar más impuestos. Entonces, cada uno de nosotros toma decisiones de acuerdo a los tiempos y las estaciones o las sazones, como dice la Biblia, de la que estamos viviendo. Y hoy en día siento que la iglesia y el mundo entero está como que, ¿y ahora qué va a venir? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a suceder? Y mañana escuchamos que está consumiéndose por fuego la costa oeste de los Estados Unidos. Escuchamos que la otra costa la están azotando los huracanes. En nuestro país también, ¿verdad? Tremendo. Pobres ganado que se iba ahí con las lluvias que cayeron en el norte de nuestro país, no solo en el norte de nuestro país, en el sur de nuestra ciudad, y tantas cosas que están sucediendo, hermanos, que muchos hoy dicen, ¿será que ahora sí? ¿Será que ahora sí es cierto? Yo recuerdo cuando yo era pequeño y en este lugar cantábamos un himno, y en ese entonces cantábamos con un himnario, me gustaban esos tiempos, era un himnario blanco. Y entonces todos decían, pónganse de pie, vamos a cantar el canto número fulanito de tal. Y uno de esos fulanito de tal se llamaba, o decía, Maranata, ya viene el Señor. Y decía, debemos encontrarnos para estar con Él. Y luego, ya casi para ir al coro, decía, ya casi 2000 años pasaron desde que Jesús se fue y dejó su gran promesa de volver. Y eso fue en el 2000, no, ¿qué? En el 1900, bueno, pongámosle el 90 para que no sepan cuántos años tengo. Por ahí del 90 yo estaba con mi himnario aquí parado y cantábamos esos cantos. Pero después empezaron a pasar los años, hermanos, y en ese entonces yo recuerdo que cualquier mensaje que escucháramos, ya sea en grabados, porque ¿cuántos todavía conocieron los cassettes? Todavía hay algunos de mi época. Grabados en cassettes, etcétera. Los que no saben, un cassette era un cuadrito así que tenía una cinta magnética y ahí se podían grabar cosas. Y cada mensaje que yo escuchaba decía, el Señor ya viene. El Señor ya viene.
Y no importaba de qué iglesia fuera, siempre el Señor ya viene, arrepiéntanse, pónganse a cuentas. Pero después, conforme fui creciendo, hermanos, como que ese mensaje empezó a irse, ¿verdad? Y nos enfocamos en otras cosas. Y hoy me gustaría que sepamos en qué tiempos más o menos estamos viviendo. No les voy a dar una fecha, no les voy a dar un día exacto, pero sí me gustaría que sepamos más o menos en qué tiempos estamos viviendo. ¿Por qué? Miren, no hay que preocuparnos tanto por quién va a ser el anticristo y no me abran los ojos así. Miren, yo no me estoy preocupando, ay, ¿quién va a ser? A mí lo que sí me preocupa es conocer quién es Cristo y que Él me conozca a mí. Eso sí me ocupa y eso sí me preocupa todos los días. Así que, ¿nos debe de ocupar saber en qué tiempo estamos viviendo? Sí, es importante y voy a estar repitiendo una frase hoy mucho, pero no es lo más importante. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. El apóstol Pablo les está escribiendo aquí a la iglesia de los tesalonicenses y les dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Y el apóstol Pablo les está diciendo: miren, ustedes no tienen necesidad de que yo les diga los tiempos en los que estamos, porque creo que están muy conscientes. Ellos estaban conscientes, acaba el Señor Jesús de venir, se fue, dejó la promesa del Espíritu Santo, vino el Espíritu Santo y entonces dejó una promesa que Él iba a regresar, ¿verdad? Por segunda ocasión. Y el apóstol Pablo dice: no tienen necesidad de que les escriba, ustedes saben en qué tiempo estamos viviendo. Entonces, hermanos, ¿es importante saber en qué tiempo estamos viviendo? La respuesta es sí, es importante saber en qué tiempo estamos viviendo. Somos llamados a no ser ignorantes de los tiempos y las estaciones que estamos viviendo. Y me gustaría ver un repaso de lo que ustedes seguramente ya saben, pero tal vez alguien no lo sepa o tal vez necesitamos recordarlo. Y por bien de esos vamos hoy a hacer una recapitulación. Me gustaría leer 2 de Pedro 3, versículo 8. ¿Cómo mide Dios los tiempos? 2 de Pedro 3, 8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Lo que aquí nos está diciendo, amados hermanos, es que para el Señor un día son 1000 años. Ahora, ¿de dónde sacamos en la Confraternidad Sion David y en otras iglesias que dicen la edad de la iglesia son 2000 años? La edad de la humanidad, del ser humano en esta tierra son 6000 años. ¿De dónde salió eso? Porque si nos vamos estrictamente y a ver, dame un versículo donde diga que son 6000 años. No hay uno, hermanos. No hay un versículo que diga van a ser 6000 años. Los únicos años miles que habla la Biblia con claridad es el milenio. Son los 1000 años del milenio. Pero de ahí en fuera no hay un versículo que diga la edad de la iglesia van a ser 2000 años y la edad de la humanidad son 6000. Pero ¿saben qué? ¿Cómo les hablaba Jesús cuando Él vino a esta tierra a todos los que les predicaba? No les decía: mira, los cristianos que no den al 100%, pues no van a llegar a donde estoy yo. No les habló así. Él les decía: el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó. Nos damos cuenta cómo Dios nos habla de formas en que solamente aquellos que inquieren en su palabra y que lo buscan a Él podamos entender. Y quiero que veamos hoy varios versículos. ¿Por qué decimos que son 6000 años de la humanidad? ¿Por qué decimos que son 2000 años la edad de la iglesia? ¿Y por qué decimos que el 2021 está bien cerquita, hermanos? Bien cerquita del fin. Quiero decirles que todavía no es el fin. Todavía no es. Y hoy estamos obsesionados con descifrar Mateo 24, pero todavía no. Quiero que veamos algunos números. ¿Se pueden cambiar así? Ahí está la gráfica. Y en esta gráfica podemos ver que de Adán, aquí está la salida del huerto del Edén o del paraíso, hasta la venida de Cristo. Aquí arriba, ¿cuántos años hay? 1000, 1000, 1000 y 1000. Hoy va a ser clase de matemáticas, lo siento.
4 veces 1000, ¿cuánto da? 4000 años. ¿De dónde se sacaron esos años? Porque ustedes van a decir, pastor, ¿y de dónde me saca usted que son 4000 años? Esto lo podemos obtener estudiando las genealogías que nos dejaron en la Biblia. En las de Nehemías y en las genealogías que tenemos en los evangelios cuando Jesús nació, podemos hacer el cálculo y todos los estudiosos, los teólogos, coinciden en que de la salida, fíjense bien, de la salida de Adán del huerto del Edén a la primera venida de Cristo hay 4000 años. Y aquí puse los siglos porque ahorita vamos a regresar ahí. De la salida del huerto del Edén al diluvio hubo 16 siglos, o sea, 1600 años. Del diluvio a Éxodo, cuando estaba Moisés, hubo 9 siglos, 900 años. Y del Éxodo a la venida de Cristo, 15 siglos, o sea, hace 1500 años. ¿Estamos bien ahí todos? ¿Sí se queda entendido? Quien no, después una clase de matemáticas se las doy con mucho gusto. Ahora, ¿de dónde sacamos esto, hermanos? Pedro nos dice, para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Y esto nos vamos al Génesis. Y hermanos, me encanta estudiar Génesis. Hay un libro que a mí me gusta estudiar, y más en estos tiempos. Fíjense que en estos tiempos estudio más Génesis que Apocalipsis o Daniel. Me encanta Génesis, porque ahí está todo, hermanos. En Génesis está todo. Veamos la historia que Dios nos dejó a través de la creación. ¿Cuántos días hizo la creación? No lo vamos a leer por el tiempo, pero Él se tardó 6 días en hacer la creación y en el 7º día descansó. Esto nos habla del tiempo que Dios le ha dejado a la humanidad. Si un día son como 1000 años, entonces 6 días, ¿cuánto es? 6000 años. Pero falta un día, el día que Él descansó. Y el día que Él descansó, esa palabra hebreo que habla de descansar o reposar, nos habla de un tiempo que Él estás con alguien sin hacer trabajo. Y las esposas me van a entender muy bien esto, o las hijas, o las mujeres en general. Porque cuando estás platicando con ellas, ¿qué quieren ellas? ¿Que estés así? Sí, cómo no, ajá, sí. ¿Les gusta eso, mujeres? No, ¿verdad? ¿Qué les gusta? Bueno, la palabra reposar en el hebreo da eso, que estamos solo tú y yo sin hacer nada extra, ningún trabajo extra, solo tú y yo. Esa es una de las ideas que da esta palabra hebrea. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que es un tiempo donde Dios va a estar, Él, literalmente, el Señor Jesús, con nosotros. Y ese 7º día, la Biblia le llama el milenio, que ustedes lo van a encontrar en Apocalipsis, que es Jesús va a estar reinando aquí en la tierra. Ya no va a ser como que, pues quién sabe si exista o no, ¿verdad? ¿No? Va a estar físicamente aquí con nosotros 1000 años. Y van a poder subir a Jerusalén y a las fiestas y verlo, etc. De ahí, hermanos, sacamos nosotros que la historia de la humanidad son 6000 años. Y luego hay 1000 años que va a ser después, que se convierte en el milenio. Ahora, sí sabemos cuándo vino Cristo, ¿verdad? ¿Cuándo vino Cristo? De hecho, nuestro calendario, las fechas se dividen en después de Cristo y antes de Cristo. Jesús vino y cuando Él se fue, empezó a contar nuestro calendario. Entonces, los 2000 años de la iglesia, ¿de dónde los sacamos, pastor? A ver, dígamelo, ¿de dónde sacamos que la iglesia va a durar 2000 años? Bueno, vamos a seguir. Siguiente filmina, por favor. No solamente aquí, hermanos, hay muchos lados en la Biblia que nos habla que la edad de la iglesia van a ser 2000 años. Solo veré algunos de ellos, y yo sé que ya la mayoría se lo sabe, tal vez. Pero cuando Dios le da este es el tabernáculo de Moisés. ¿Se pueden apagar tal vez para que se vea más clara la filmina? Cuando Dios le da el tabernáculo a Moisés, fíjense, algo bien curioso, hermanos. Él le dice, sube al monte y te voy a mostrar el diseño del tabernáculo. Es decir, que Moisés lo vio en vivo y a todo color, hermano. Moisés no vio unos planos así como estos. Moisés vio
algo y el Dios le dijo, quiero que bajes y hagas el tabernáculo como el diseño que yo te mostré allá arriba. Y eso significa que allá arriba, porque Dios ya tenía un diseño ya hecho desde antes siquiera que pensaran que iba a haber un tabernáculo. Y en el tabernáculo Dios nos dejó la historia que iba a ser a partir de esos momentos. Miren, había 3 secciones, eso todos nos lo sabemos, ¿verdad? Había estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio tenía 100 codos de largo por 50 codos de ancho. Si ustedes multiplican eso y obtenemos el área, es un rectángulo y todas las que van en primaria, secundaria y las maestras, ¿cómo saca el área de cualquier figura? Largo por ancho, base por altura. Así se obtiene. Si sacamos el área del atrio, medía 1500 codos, que nos habla de los 1500 años que duró la ley. Regresen a la filmina pasada, por favor. El Éxodo, cuando les dieron la ley, a la venida de Cristo hay 15 siglos, que son 1500 años. Ahí está. Regresen, por favor, al tabernáculo. Ahora, esta fue la edad de la ley. ¿Por qué la edad de la ley? Miren, cualquier persona que entrara al tabernáculo, ¿podía entrar aquí al lugar santo? No podían. Tenían prohibido entrar al lugar santo. Solamente los sacerdotes eran los que podían entrar al lugar santo. Pero cuando el Señor Jesús vino a esta tierra y murió, ¿qué fue uno de los eventos que pasó? Dice que el velo se rasgó. Y ahora la iglesia empezó a tener acceso aquí, al lugar santo. Y aquellos que se esfuerzan pueden entrar hasta el lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Ahora regresemos al lugar santo. El lugar santo estaba cerrado, el atrio no estaba cerrado, por eso solo sacamos el área, no estaba cerrado, solo había una cortina aquí alrededor. Pero el lugar santo sí estaba cerrado y tenía 20 codos de largo por 10 codos de ancho y 10 codos de altura. Si ustedes multiplican 20 por 10 por 10, nos da 2 metros, que es la edad de la iglesia. Cuando Cristo rompe el velo nos da acceso. No nos dice el apóstol Pablo que Él nos llamó a ser reyes y sacerdotes. La iglesia está llamada a entrar aquí. Y después hay otro lugar más chiquito que medía 10 por 10 por 10, era un cubo, que si ustedes multiplican 10 por 10 por 10 da 1000, y es donde estaba el Señor, la presencia, el arca del pacto simbolizando la presencia del Señor, es decir, Dios viviendo literalmente con nosotros, y eso va a suceder ¿cuándo? En el milenio. Así que en el tabernáculo del Señor también nos está mostrando la edad de esta humanidad son 6000 años y 1000 años del milenio para juntar los 7000. Otro pasaje más, por si no me creen con el tabernáculo. Josué capítulo 3, versículos 3 al 4. Y si mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Acuérdense que no tenían permiso de ver el arca, ¿verdad? Los israelitas. Entonces, como no tenían permiso de ver el arca, pero el arca iba a ir adelante de ellos, se marcó una distancia que hubiera entre el arca y la gente. Y vean el versículo que sigue. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya una distancia de 2000 codos. 2000. Dios tenía un plan con su pueblo Israel. Pero ese plan se detuvo, o se dio una pausa, si le puedo llamar así, cuando el Señor Jesús vino. Y cuando el Señor Jesús vino, dijo, voy a hacer una pausa y ahora voy a darle oportunidad a todos los demás. Y esa distancia que hay ahí son 2000 años. Después de esos 2000 años, Jesús va a regresar y va a poner su pie en el monte de los olivos y todo Israel se va a arrepentir en un día. Todo Israel en un día se va a arrepentir. Y van a creer en el Señor Jesucristo. Vemos a Israel siguiendo el arca y había una distancia de 2000 codos entre el arca y el pueblo. La nación de Israel se separó de la gloria de Dios por 2000 años. Hasta apenas que regresó a ser nación. Pero todavía no creen en el Señor Jesús, ¿verdad?
todavía no declaran a Jesús como su Mesías. Eso va a suceder cuando se cumplan los 2000 años de la edad de la iglesia. Y hay otra que esta, a lo mejor no todos se la saben, pero está buena, hermano, está buena. Vamos una más. Y no vamos a leer los versículos porque no quise gastar mucho tiempo. Bueno, no vamos a leer todos, pero ¿se acuerdan de un relato que cuando Jesús estaba en esta tierra, un día se encontró a una persona que tenía muchos demonios? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba esa persona? El Gadareno. Y cuando le preguntó Jesús al Gadareno, ¿cómo te llamas? A todos los demonios que estaban ahí adentro, ¿cómo les dijo que se llamaban? Legión, ¿verdad? Interesante. Fíjense que este relato se encuentra en 3 de los 4 evangelios. Y una legión, según yo busqué ayer en Wikipedia, tenía alrededor de 6,000 soldados. ¿Cuántos años son los de la historia humana? 6,000. Y cuando llega Jesús con este Gadareno le dice algo y le dice, ¿por qué vienes a atormentarnos? ¿Y qué le dicen? Antes de tiempo, todavía no es nuestro tiempo. Y eso me habla a mí que el enemigo sabe que él tiene un tiempo, hermanos. Él sabe que se le está acabando un tiempo. Y los demonios le dicen, ¿por qué nos vienes a atormentar antes de tiempo? Todavía no es el tiempo. Ahora, si me regresan, por favor, a donde vienen los años. 2, creo que son como 3 atrás. 4 atrás. Okay. ¿Cuándo estaba Jesús aquí en la tierra? Aquí. ¿Cuántos años habían pasado? 4,000 años. Pues cuando Jesús está con el Gadareno, habían pasado 4,000 años. Y ellos se llamaban legión. Una legión contiene más o menos 6,000 soldados. Y los demonios le dicen, ¿por qué nos vienes a atormentar antes de tiempo? Y ellos dicen, todavía no se nos acaba el tiempo. ¿Cuántos años nos quedan? 2,000. Continuemos. Vamos a Marcos capítulo 5. Y si regresen por favor la presentación. Marcos capítulo 5, versículo 13. ¿Qué pasa con la historia? Los demonios le dicen, danos permiso de irnos a esos cerdos que están ahí. ¿Se acuerdan de la historia? Y entonces había un hato de cerdos, dice ahí, y Jesús le dice, está bien, vayan. ¿Cuántos cerdos había, hermanos? Marcos capítulo 5, versículo 13. Luego Jesús les dio permiso y saliendo de aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. ¿Coincidencia? Todavía no se acaba el tiempo, todavía quedan 2,000 años, dijeron. Quedan 2,000. Pero después, ¿qué pasó? Los cerdos dice que se precipitaron en el mar y se ahogaron. Y es para mí yo lo veo como que es lo que va a suceder cuando se acaben esos 2,000 años. Dios va a agarrar y enjuiciar a los demonios y a todos ellos para que vayan a donde tienen que estar. ¿Quieren 3 más? Se las doy en otro mensaje para no gastarnos tiempo. Pero hermanos, entendemos a través de la Escritura que la edad de la iglesia son 2,000 años. Ahora, ¿en qué año estamos viviendo nosotros? En el año 2020. Y recuerdo otra vez el canto con el que inicié, ya casi 2,000 años cantaba yo cuando estaba chiquito. Desde que Jesús, ¿qué decía ese canto? Se fue. ¿En qué año se fue Jesús? ¿En qué año se fue? No se fue en el año 0, porque ahí fue cuando nació, ¿verdad? 30, algunos dicen 34, 37, no se ponen de acuerdo ahí, pero hermanos, alrededor del 2030 o de los 30 es que cumplen exactamente los 2,000 años. Y algunos dicen, no, es que esto es figurativo, puede ser más tiempo, puede ser menos tiempo. Estudiando Génesis me he dado cuenta que no es figurativo, pero son 2,000 años y son 6,000 años y no se mueve de ahí. Eso se los contaré en otro mensaje. Vamos a Mateo capítulo 24, por favor. Así que algunos también hoy nos dicen, entonces si sí es cierto que ya estamos en el fin, Jesús va a venir mañana, puede venir mañana. Yo he escuchado iglesias y en la transmisión una disculpa que dicen, nos vemos el otro domingo si Jesús no ha venido. Miren, sí tienen cierta razón, la verdad. Porque puede ser que Jesús venga por ellos esa semana, ¿no? ¿Qué tal que algo les pasa y pues ya no llegaron a la otra semana? Entonces puede que tengan razón, pero
La segunda venida no va a ocurrir ¿hasta cuándo? Miren, vamos a Mateo 24, versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca. Miren, cuando dice, cuando vean todo lo que está en Mateo 24, no significa que ya se acabó, pero sí significa que ya está cerca. Aguas, cuidado, ya está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación que empiece a ver todas esas cosas, que dice Mateo 24, hasta que acontezca todo, que el Señor venga. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora quiero hacer énfasis en el versículo 34. ¿Cuándo va a venir Jesús? Versículo 34, dice aquí, hasta que todo esto. Si no acontece todo, T-O-D-O, 4 letras, Jesús no va a venir. Si no acontece todo lo que viene en Mateo 24. Y les paso de a gratis una que no se ha cumplido, que dice, y este evangelio será predicado en todo el reino. Según estadísticas, nos hacen falta cerca de 2,000 millones de personas que no han escuchado nunca nada del evangelio. Todavía no, hermanos. No, Jesús no va a venir mañana, porque dice Mateo 24 y no es una nueva doctrina, aquí dice, hasta que todo acontezca, entonces Jesús va a venir. Ahora, entonces, pastor, si estamos en el fin, no estamos en el fin, ¿ya dónde quedó la bolita? Bueno, estamos al final, hermanos, estamos en la recta final, pero no es mañana. Así que si no es mañana, ¿qué tengo que hacer? Y me voy a enfilar al mensaje de esta mañana, con esto estoy cerrando el breviario cultural. Estamos llegando al tiempo de que todas las cosas van a suceder. Vamos a ver el avivamiento, hermanos. También vamos a ver persecución. También vamos a ver al anticristo levantándose. Esta generación va a ver el cumplimiento total. Sí, el Señor no vendrá mañana, escribí yo aquí, pero las cosas van a suceder pronto, rápido. Y entonces, hermanos, yo estaba diciéndole, Señor, es que a veces uno se obsesiona en entender las profecías y los tiempos, y hermanos, no me lo tomen a mal, a mí me encanta la escatología, me encantan los números, me encanta hacer cuentas, me encanta agarrar un calendario y poner aquí y ver dónde estaba Matusalén y Enoc y no me cuadraba, ya de repente reestudiando y releyendo Génesis ya me cuadró un número que no me cuadraba y ahí le estoy encontrando la cuadratura al círculo y viceversa. Me encanta eso, a mí me encanta estar estudiando y viendo, pero ¿saben qué? No es lo más importante. Me gustaría compartirles hoy que sí es importante y que, más bien, ¿qué es lo más importante que tenemos que estar haciendo? Y acompáñenme por favor a Mateo. Después del capítulo 24, donde Jesús habla del fin y de todas las cosas y donde nos estamos enfocando, está Mateo 25. Y Mateo 25 nos habla de cosas que sí son importantes y que nos tenemos que estar enfocando en estos tiempos. Ahora, hermanos, ¿estamos en el principio de dolores? Porque esa pregunta me la hizo alguien esta semana. Pastor, entonces, si no es el fin, ¿ya estamos o no estamos? ¿O es el principio o no es el principio? Bueno, ahí tendríamos que sentarnos a platicar mucho, pero ¿el fin cuándo empezó? Jesús da una parábola, o da varias parábolas en Mateo capítulo 25, y si ustedes leen los títulos de ahí, de Mateo capítulo 25, ¿qué parábolas se dan ahí, hermanos? La parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, y antes en Mateo 24, si no me acuerdo, sí, en Mateo 24 da otras 2 parábolas más. Habla de la higuera y habla de los siervos que están esperando, no están esperando a su Señor. Y él dice, aprendan de la higuera. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que ya estamos en el fin? Aprendan de la higuera. ¿Quién es la higuera? Según la Escritura, el pueblo de Israel. Cuando vean que empieza a florecer, aguas. Ya está cerca.
¿Cuándo empezó a florecer la higuera, hermanos? 1948. En 1948 se escuchó una voz que dijo aguas. Bueno, no dijo así, pero yo así lo interpreto, hermanos. Aguas. Ya empieza ahora sí el final. Y ayer me enviaron un video muy sentimental, muy bonito, y me lo envió un familiar. Y dice, se está yendo la generación de oro. Y me gustó porque ponían los que jugaban ahí con las llantas a meterse y rodarse, y los que tenían huesos irrompibles porque jugaban los niños y se caía y no les pasaba nada. Hoy un niño se cae y ya se nos anda quebrando. Y la generación de oro, donde dice, no va a haber otra igual, donde respetaban a los padres, respetaban a los abuelos, respetaban a los tíos, donde había orden, donde había cultura, donde se hablaba, donde los papás todavía educaban a sus hijos, y no digo que no los eduquen ustedes, hermanos, pero todavía se educaba de otra forma, ¿verdad? Y yo me acuerdo que si yo decía algo contra mi mamá o mi papá, muy posiblemente no tendría la mitad de los dientes al otro día, hermano. Pero hoy, si escucharon en las noticias, un hijo pequeñito de 36 años demandó a su mamá porque lo quería correr de su casa. ¿No lo escucharon en las noticias esta semana, no? Dije, wow, qué generación estamos viviendo. Y se está yendo esa generación, decía este video, de oro. ¿Y saben cuándo empezó esa generación de oro? ¿De qué años a qué años? Ellos decían del 40 al 60. Y se están yendo, dice. ¿Y cuándo nació el pueblo de Israel, hermanos? En el 48. Y Jesús dijo que no iba a pasar toda esa generación. Por lo menos uno que esté vivo va a cumplir la profecía. Estamos cerquita. Pero vamos a ver lo que me gustaría compartir esta mañana. ¿Qué es mi responsabilidad, hermanos? ¿Creen que estamos en los principios de dolores? Yo creo que sí. Yo creo que sí estamos. Vean cómo está todo el mundo. Ayer estaba viendo yo un programa que salió, lo grabaron, yo creo que salió en la televisión, pero yo lo vi en una plataforma digital, que decía 2020 apocalíptico. Y cuando lo empecé a ver, yo no sabía muchas de las noticias que dieron ahí, ¿no? Dije, wow, todo lo que ha sucedido este 2020, tremendo, hermanos. Yo sí creo que estamos en el principio de dolores. Y aquí les voy a hacer una pregunta a las hermanas. Hermanas, en el parto, ¿cuál es su responsabilidad en un parto? Los hombres, pues no sabemos, ¿no? Pero, ¿cuál es la responsabilidad de las mujeres en un parto? ¿Cuál es su responsabilidad? Pero ya en ese día, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pujar. ¿Qué le dice el doctor? Es todo lo que hay que hacer. Bueno, discúlpeme, no quiero. Yo sé que duele. Voy para allá. Pero ustedes no están viendo si la anestesia, si la inflación, cómo está el dólar, el petróleo. No están pensando en nada, ¿verdad? En ese momento, ¿qué es lo único que están pensando? En el dolor que están sintiendo intenso, y lo único que hay que hacer es que salga, pujar. Ahora, dolores de parto, ¿de qué nos habla también entonces? Lo dijeron ahí, de prepararnos. Hay un tiempo de preparación y ustedes van a unos cursos, ¿verdad? O bueno, hay cursos para prepararse y respire. Y cuando venga el dolor, y no les recomiendo a los esposos que le presten la mano, ¿verdad? Porque a mí me tocó con un familiar que le presté la mano y mejor le di un tubo después. Aprieta el tubo mejor. Bueno, duele, no es fácil, se sufre. Pero hay una responsabilidad que sí les toca hacer a las mujeres que están cuando van a dar a luz, y es pujar. Dar en ese momento el resto. Y por lo que me ha platicado mi mamá y algunas hermanas, uno siente que se le va la vida y dice, sientes que se te va la vida, dice. Pero después, ¿cuál es el resultado? Una nueva vida. Viene algo nuevo. Y eso nuevo hace que se te olvide, o eso me han dicho a mí, ¿verdad? No sé si te da la misma experiencia para todas, todo lo que pasó atrás. Y saben que así va a ser también, hermanos. Vienen tiempos duros, difíciles. Hay un pastor que da una serie de mensajes, dice, vienen tiempos peligrosos.
pero tenemos una responsabilidad como iglesia y como cristianos, y es prepararnos. Ok, sí, pastor, prepararnos, pero prepararnos ¿cómo? Vamos a ver la parábola de las 10 vírgenes. Mateo capítulo 25, versículo 1. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: ¡ahí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola entonces, después de Mateo 24, después de que Jesús les dice cómo se va a acabar esto, si ya estamos en el fin, si no, si el anticristo, si las hambres, si los terremotos, si todo eso, Jesús les dice algunas parábolas para que nos preparemos. Y esta es una de ellas. Estas vírgenes eran una corte de honor que ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, hoy no lo voy a ver, que acompañaban al novio hacia la ceremonia nupcial. Ahora, aquí quiero ver 3 cosas importantes, 3 puntos nada más, hermano, y terminamos. El novio regresa, ¿a qué hora? Según lo que leímos. A la medianoche, dice. ¿Y de qué nos habla la medianoche? De donde hay más oscuridad, más oscuridad. ¿Cómo está nuestro mundo hoy, hermanos? Hablé de la generación de oro, ¿verdad? Que respetaba a sus padres. ¿Cómo están nuestros niños de hoy? ¿Cuántos respetan a papá, mamá? ¿Cuántos respetan a los abuelos? ¿Cuántos son corteses? ¿Cuántos caballerosos? ¿Cuántas mujeres son rectas? ¿Cuántas guardan cordura? ¿Cuántos hombres responden ante las cosas que tienen que responder? ¿No, verdad? Parece que nuestra generación se está yendo a pique totalmente. Es increíble que hoy estemos, voy a hablar de los Estados Unidos, es increíble que hoy los 2 candidatos para la presidencia, uno de sus grandes distintivos sea quién está en pro de la vida y quién no está en pro de la vida. Es increíble que lleguemos a eso. ¿Cómo llegamos hasta acá, hermanos? ¿A qué hora se nos perdió la brújula? Estamos llegando a la medianoche, a la hora de más oscuridad. Y el punto número 1 que quiero hablar ahí sobre la iglesia es, parece que la iglesia le está pasando lo de las vírgenes, está durmiendo. Y estamos en el 2020. Y se vino el coronavirus, que si es real o lo mandaron o que sí, eso dejemos de otro lado. Pero es algo que está afectando a todo el mundo, a la economía de todo el mundo, a la salud de todo el mundo. ¿Y por qué digo la salud? Porque ¿qué fue lo primero que dijeron? Enciérrense todos. ¿Y saben qué causa el encierro? Hoy están descubriendo que el encierro está enfermando más a la gente que el mismo virus. Y nos equivocamos en encerrarlos. No, eso es, para mí, yo creo que ahí hay otra cosa atrás que luego platicamos. Pero la iglesia, ¿qué le está pasando, hermanos? ¿Qué debería estar haciendo la iglesia hoy? Miren, cuando en el libro de Hechos, cuando les dijeron, no pueden predicar, ¿qué dijeron? No, pues sí, pues ¿qué crees, Pablo y Juan? Pues, y hermanos apóstoles, pues es que nos dijeron que no podíamos predicar, ¿verdad? Pues ya ni modo, no hay que obedecer. ¿Eso dijeron? ¿Qué dijeron ellos, hermanos? Miren, nos azotaron, nos metieron a la cárcel por predicar, nos dijeron que no había que predicar del Señor, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que el Señor le oraron, danos más fuerza, danos más denuedo, danos más ganas de luchar por tu nombre. Y es un honor, Señor, sufrir por ti. ¿Ven alguna iglesia hoy diciendo eso?
en algún cristiano. Es más, hermanos, hoy en YouTube y en las redes sociales, las iglesias, mejor no me adelanto, sigamos. Lucas 18:8 dice un verso que para mí es muy triste y estremecedor. Cuando venga el Hijo del Hombre, yo hubiera esperado que el Señor Jesús dijera, cuando yo regrese va a haber una iglesia, miren, al 100. Todos van a haber creído, todos van a estar listos. Pero cuando Jesús pregunta, cuando venga yo a la tierra, ¿será que voy a encontrar fe? ¿Será que van a estar creyendo? ¿Será que van a estar escuchando mi voz? Porque la fe viene por el oír su voz. ¿Será que van a estar escuchando mi voz? ¿O será que hay otras voces que van a estar haciendo más ruido que la voz de Dios? Y esas voces se llaman noticieros, Netflix, películas, la televisión, cristianos, predicadores que no vienen de parte de Dios y que predican lo que Él dice. Y está, pero predica bien padre, pastor, mire, me entretengo con esa. Pero, ¿estás escuchando a Dios? ¿Su voz? Y no estoy diciendo que no escuchen, hermanos, que el Señor les dé sabiduría. Pero lo más importante es escuchar su voz. ¿Habrá quien esté invirtiendo en su vida cuando Jesús regrese en cosas realmente importantes? Y aquí les quiero dar una clave, hermanos. No levanten su mano. ¿No te ha pasado que quieres orar pero no tienes ganas en estos días? Es más, quieres leer la Biblia pero no tienes ganas. Y dices, no, si hay que ayunar porque estamos viviendo, pero no tienes ganas. Te voy a dar una clave. Hazlo aunque no tengas ganas. Ora aunque no tengas ganas, lee la Biblia aunque no tengas ganas, pasa tiempo con Dios aunque no tengas ganas, ayuna aunque no tengas ganas. Debemos velar. Y un día que le dije eso a alguien me dijo, esto es un hipócrita. Porque si no tiene ganas y lo hace. Le dije, sí, tal vez. Pero ¿sabes qué pasó después de hacerlo? El Señor puso después las ganas. Y yo me acuerdo que yo empecé leyendo después la escritura y cómo me costaba leer un capítulo, 2, después de que de niño leíamos un montón en mi casa, con mi papá leíamos diario sin falla, no me acuerdo si eran 7 o 10, ya no se me fue, pero eran muchos capítulos que leíamos diario. Y hubo una época en mi juventud donde sabía que había que leer, ¿verdad? Pero ¿qué crees? No tenía ganas. Pero un día vino un pastor de otro país y me dijo, hazlo aunque no tengas ganas. Y dije lo mismo yo, eso es ser hipócrita. Pero lo dije a mí, no se lo dije a él. Pero dije, bueno, voy a obedecer. ¿Y sabes qué pasó después? Después, hermanos, podía leer libros enteros sin detenerme. Después no solo eso, sino que se había puesto tan interesante lo que estaba leyendo que me ponía a investigar. Después tardaba semanas investigando sobre 3 versículos que estaba leyendo. Y después, ¿sabes qué pasó? Por hacerlo, aunque no tenía ganas, el Señor me empezó a hablar. Y empecé a decir, esto estaba aquí, ya lo había leído no sé cuántas veces y nunca le había entendido. Si oras, aunque no tengas ganas, Dios te va a visitar. Hermanos, el adormecimiento que ha venido a nuestra iglesia ha hecho porque se ha convertido en una frase muy común decir, no tengo ganas. Punto número 2. Aquí las 10 vírgenes se durmieron, pero también hubo algo. De repente hubo un gran despertar, ¿verdad? Todas estaban dormidas y ¿qué pasó después? Escucharon una voz que decía, ¡ahí viene el esposo! Y yo creo que esa voz la vamos a volver a escuchar, hermanos. Yo creo que el avivamiento va a ser porque la iglesia va a tener una revelación de que ya viene el esposo. Y entonces hoy sí ya viene. No sé si les ha pasado que cuando los invitan a una boda y les pidieron llegar a tal hora, ya se les está haciendo tarde. Y no sale el vestido de la tintorería, o no les entregaron. A mí me pasó una donde no nos habían entregado los anillos a la medida, y ahí estamos en el centro esperando que los entregaran, y la boda ya era como en 20 minutos, y era la locura ahí, preparando todo a último momento.
No, que no seamos así, hermanos. Tenemos que estarnos preparando, pero hubo un gran despertar. Cuando escucharon, ahí viene el esposo, ¿qué les pasó a las 10 vírgenes? Todas se despertaron. Y yo creo que el avivamiento, hermanos, va a venir a despertar a la iglesia, porque la iglesia necesita que alguien la despierte. Y yo creo que vamos a escuchar el clamor de decir, se está acabando. El Señor ya viene y Dios va a enviar su avivamiento. Ahora, yo quiero hacerles unas preguntas. Una pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Porque ¿quién es el esposo? El Señor Jesús. ¿Y quién es Jesús para ti? No me la respondas a mí, pero respóndetela a ti. A lo mejor tú me digas, no, pues es mi Salvador, pues es Dios, Es más, 3 personas. ¿Quién es Jesús para ti, Toñito? Tu amigo, José Luis. Confidente, hermano Nazario, tu Salvador. Ya está ahí. Y podemos hacernos esa pregunta, pero ¿sabes qué? Sería interesante que un día tú le preguntaras a Jesús, Señor, ¿quién soy yo para ti? ¿Por qué, hermanos? Porque cuando escucharon esa voz, ¿qué sucedió? Todas se despertaron, pero había un problemita. A 5 de ellas, que no tenían aceite, que ahorita vamos a esa parte, fueron a conseguirlo, regresaron, ya no estaba el esposo, fueron a tocar y ¿qué les dijo? No las conozco. Fíjense que no les recriminó el aceite, ¿eh? Pongan atención a la parábola. No les dijo, ¿por qué no tienen aceite? ¿Qué les dijo? No las conozco. Qué bueno que el Señor Jesús es algo para ti, pero ¿sabes qué es más importante? Que Él te conozca a ti. Y el punto número 3, y voy a regresar a esto último que dije, es la prioridad de cultivar aceite. Las 10 eran vírgenes, ¿verdad? Eran la iglesia. Las 10 tenían sus lámparas, ¿o no? Pero ¿sabes qué? Siento que hoy en día la iglesia se está preocupando más porque su lámpara se vea bien bonita, bien pulidita. Que todos sepan que esa lámpara es la última generación, la 2020 Plus XS. Pero no se están preocupando por el aceite. ¿Es importante la lámpara? Sí, hermanos. ¿Y de qué nos habla la lámpara? Miren, ¿para qué sirve la lámpara? Para alumbrar. Y Jesús dijo que ¿para qué nos dejó en este mundo? Para alumbrar, para hacer luz. ¿Y cómo somos luz a otros? Por medio de los ministerios que Dios nos ha dado, ¿verdad? Algunos tienen ministerio de evangelizar, de sanidad, de profecía, de servicio. Escuchamos en las profecías dar un vaso de agua, ser caritativos. Y todo eso es lo que hacemos. Yo cuando estaba leyendo esta parábola el día de ayer dije, es nuestra lámpara. ¿Es importante hacerlo, hermanos? Sí, es importante. Miren, sin lámpara no, ¿para qué sirve el aceite? ¿No? Pero más importante que la lámpara es que tengas aceite. ¿Es importante el ministerio? Lo es, hermano. Pero no es más importante que el que tengas aceite. De nada te va a servir tu ministerio, de nada te van a servir tus dones, de nada te van a servir tus buenas acciones si no tienes aceite. ¿Y qué es el aceite entonces? Voy a leer textualmente aquí. La lámpara puede representar nuestro ministerio, servicio para brillar en medio de la oscuridad. Y es importante, pero no lo más importante. Pero el aceite representa la intimidad con Dios que se cultiva. Fíjate que lo que el novio les dice a las 5 insensatas no es porque no tienen aceite, sino les dice, no las conozco. Y esto nos habla de la falta de relación. Todas tenían lámparas, ¿verdad? Todas. ¿Sabían quién era el novio? Sí. ¿Sabían que iba a venir? Sí. ¿Lo estaban esperando? Sí. Pero solo 5 habían cultivado aceite necesario. Ahora, el aceite tiene un precio. ¿De dónde se obtenía el aceite en ese entonces? De las olivas, de la oliva. ¿Y qué tenía que pasar?
Quiero aceite de oliva, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hoy van aquí a la tienda, ¿no? Pero en esos tiempos no. ¿Qué había que hacer? Pues primero había que sembrar un arbolito de olivas, ¿verdad? Y después que diera el fruto, y después agarrar el fruto, después pasar un proceso muy bonito que es ser machacado y machacado y machacado. Y volteabas a ver, y ya todo todavía no, otra vez. Y algunos de nosotros el Señor nos voltea a ver y dice, no, todavía no, otra vez. Ahora entiendes por qué estamos pasando por ciertas cosas. Y después de ser machacados no se termina ahí, hermanos. Dejaban el aceite reposar para que todo lo que había machacado se quedara abajo y vaciaban el aceite en una vasija y otra vez lo dejaban reposar. Y así hasta que el aceite quedaba limpiecito y puro aceite. Iba vaciado de vasija en vasija. Y no sé si alguien de ustedes esté viviendo esto en estos momentos, pero Dios nos empieza a vaciar de vasija en vasija. Y empieza a quitarnos todo lo que somos nosotros para que solo quede lo que sea de Él. Y nos empieza a cerrar puertas. Y empieza a decir, hagamos esto. No, Dios te cierra esa puerta. Y me salgo por acá y Dios te cierra esa puerta. Y te empieza a vaciar de vasija en vasija en vasija. Y si te dejas pasar por ese proceso, vas a tener aceite suficiente. Porque ¿sabes cuál es la solución para salir de ese proceso? Buscarlo a Él y depender de Él al 100%. Y decirle, Señor, está bien. ¿Qué es lo que quieres que haga? Ah, hijo, quiero que hagas esto. Hace 8 días les dije cuál es la diferencia entre aquellos que de veras aman a Dios y no lo aman. Que unos le piden su bendición para sus planes. Señor, voy a poner este negocio. Señor, me voy a ir de viaje. Señor, voy a predicar a tal lado. Pero nunca le preguntaron al Señor si eso era lo que Él quería que hiciera. Y esos el Señor les va a decir al final del día, es que no te conozco, pues tú solo me pedías para cosas, pero nunca tuviste una relación conmigo, nunca me preguntaste mi opinión. Entonces, hermanos, el aceite tiene un precio. Tener intimidad con Dios es lo más importante. Pastor, ¿qué hay que hacer para este 2020? Que si ya viene el anticristo, si no, si pum, si los dolores, si la tribulación. Otro día platicamos eso. Pero lo más importante, hermanos, que hay que hacer ya, y espero que ya lo hayan empezado a hacer desde ayer, es tener intimidad con Dios. Y recuerda esa frase, hazlo, aunque no tengas ganas. Dios nos está llamando a un momento de intimidad con Él. ¿Sabes para qué Dios permitió esta pandemia? Yo lo dije hace algunos mensajes. Dios te quitó los deportes, el cine, te quitó las salidas, te quitó todo. Te cerró todo, ¿para qué? Porque es el tiempo de buscarlo a Él, hermanos. Es el tiempo de buscar a Dios. Y esa misma voz, hermanos, esa voz de Dios que te está hablando, está compitiendo hoy con otras voces, como ya dije. Está compitiendo con redes sociales, está compitiendo con entretenimiento. Muchos quieren exhibir sus lámparas hoy, pero no es tiempo de exhibir lámparas. Y sí, evangelizar es importante, hermanos, lo sé. Y los ministerios son importantes, lo sé, ayudar a los pobres, hay que hacerlo. Pero no es lo más importante. Grábense eso en sus corazones. Muchos quieren exhibir sus lámparas hoy, pero es tiempo de cultivar aceite. El aceite no se puede compartir, hermanos. Hay cosas que no se pueden compartir. La intimidad con Dios es una de ellas. La relación que Dios te ha dado a ti es una de ellas. A veces yo le quiero compartir a alguien, es que mira, aquí dice clarito, ¿y sabes qué me dicen? No, pues no lo entiendo. Y sabes que no me van a entender, porque eso es algo que se cultiva día tras día. El aceite no se puede compartir, la intimidad con Dios es intransferible, hay un precio que se paga por tenerla y tienes que cultivar tu relación con Dios. Y mira, hermanos, yo sé que hay causas nobles que pueden consumir nuestro aceite, pero te quiero hacer una advertencia. Deja de dedicarle tiempo a cosas a las cuales no te lleven a acrecentar tu relación con Dios. ¿verdad? Pero esto no es malo, pastor.
Me acuerdo que alguien me dijo el jueves que platiqué, ¿ir al gimnasio es malo? Me preguntó. Ya me está preguntando mucho esa, yo creo que algo me quieren decir, pero... ¿Ir al gimnasio es malo, pastor? Me preguntó. Y yo le dije, no te voy a responder con esta frase. Ponle atención y esfuerzo y dedicación a todo aquello que incremente tu relación con Dios. Ah, pero no me respondió. Bueno, tú mídelo. Yo conozco personas que se van al gimnasio y se llevan... Busca cómo incrementar tu relación con Dios. Ah, eso se puede, pues sí se puede. Conozco un pastor que juega tenis todos los días y cuando está jugando tenis está escuchando mensajes, libros, la Biblia en audio, todos los días. Busca cómo incrementar tu relación con Dios. Pongámonos de pie, hermanos. Mira, debemos de conocer a Dios y no quiero hablar mal de esta persona porque me la voy a encontrar en el cielo, pero espero no estar equivocado en esto que voy a decir, para que no nos pase lo que le pasó a Juan el Bautista. Juan el Bautista sabía quién era Jesús, hermanos. Sabía su propósito. Es más, cuando lo bautizó, ¿qué pasó? No escuchó, no vio los cielos abiertos y el Espíritu Santo descendiendo y escuchando una voz que decía, este es mi Hijo amado. ¿Sí pasó o no? Estoy mal, hermanos. ¿Vamos bien? Bien. Pero después lo encarcelan. ¿Y saben qué pasa después? Juan le manda a unos discípulos a Jesús a preguntar, oye, ¿y si eres tú Jesús o no? ¿Si eres el que iba a venir? ¿Si eres el Mesías? Hermanos, ¿por qué? No había visto Juan, no había dicho, yo no soy digno de desatar ni siquiera su calzado. No, cuando lo vio venir les dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué pasó después? Después estuvo preguntando, oye, ¿y si era? ¿Y sabes qué está pasando hoy con muchos cristianos? Muchos cristianos en la pandemia, ¿sabes qué está pasando? ¿Y si era esto del cristianismo? ¿Y cómo Dios permite esto? Y están regresando. Y muchos están preguntando, ¿y si es cierto? ¿Y si era Jesús? ¿Y todo lo que creí era cierto? Miren, no los critico porque a Juan le pasó lo mismo. Y a mí me pasó lo mismo en una época de mi vida. En una época de mi vida yo sí me pregunté, bueno, ¿y todo esto que creo sí es cierto? Nomás porque mis papás me llevaban a la iglesia y me lo inculcaron. Pero ¿sabes por qué? Me pasó lo mismo que a Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista preguntó si sí era él o no? ¿Alguien tiene alguna idea? Estaba encarcelado. ¿Y qué esperaba Juan cuando llegara el Mesías? Lo mismo que los discípulos. Y lo mismo que muchos. Que llegara y derrotara a los romanos, dijo Juan, mira, llega Jesús, derrota a los romanos, me saca de la cárcel y empieza el reino y hoy Israel va a ser la cabeza de las naciones y todo lo que el Señor ha prometido. Creo que tuvo un detalle al entender los tiempos, Juan el Bautista, hermanos, porque Jesús en ese entonces no venía como león, sino venía como cordero. ¿Y sabes qué va a pasar con la iglesia hoy? Muchos hoy en la iglesia están esperando a Jesús como cordero. Ay, no, ¿cómo Dios va a permitir esto? Ay, no, ¿cómo crees? Yo soy cristiano, a mí nada me va a tocar. Y Jesús viene como león. Viene como león y va a enviar sus juicios, hermano. Y va a limpiar su iglesia. Y a algunos les va a decir, no los conozco. Así que hoy te quiero invitar a que cultivemos aceite. No desgastes tu tiempo en cosas que no te ayuden a tu relación con Dios. Y si no has leído tu Biblia, te quiero hacer una invitación, empieza a leer ya. Si no oras, empieza a orar ya. Si no pasas tiempo con Él, empieza a hacerlo ya. Porque los tiempos que estamos viviendo se están acabando.
Y no les quiero quitar la intención de ser buena gente a muchos. Muchos tienen un buen corazón, lo sé. Pero hubo alguien que se dedicaba a cuidar el faro. Esta es una historia verídica. Donde los barcos llegan en la noche y en las noches que no hay estrellas, hay un faro ahí que está la luz prendida y ellos saben a dónde llegar para que no choquen con las rocas, etcétera. Y a este farero, esta persona que cuidaba el faro, le daban su tanda de aceite cada mes, y cada mes llegaba el aceite. Hubo una ocasión que llegó una viejecita y le dijo, oiga señor, ¿me podría regalar aceite? Ya no tengo para prender mi lumbre y cocinar. Y el farero sabía que solo tenía aceite suficiente para tener el faro prendido un mes, hermanos. Pero dijo, vamos, ¿cómo le digo que no? Bueno, llegó el otro día otro señor, es que pues ya me quedé, mis hijos, mira, no tengo para prender la lumbre y cocinar y hacerles algo de comida, por favor. Y el farero dijo, bueno, pues no es nada malo, ¿va? No es nada malo darles al necesitado, ¿o es malo? Pero descuidó su provisión de aceite. ¿Y saben qué pasó? Un día llegó una tormenta y la provisión tardó un poco más en llegar. ¿Y saben qué le pasó al faro? Se apagó el faro. Llegó el barco que traía las provisiones, no solamente de aceite, sino comida para el pueblo y todo lo demás. ¿Y saben qué le pasó al barco? Se estrelló en una de las rocas porque no vio el faro. Y después estaban muriendo hoy sí de hambre. Muchas personas en el pueblo. Y cuando le preguntaron al farero, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué descuidaste el aceite? ¿Por qué permitiste que se apagara? No pudo pronunciar ni una palabra porque sabía que por su culpa, por haber querido ser buena gente, por haber querido hacer buenas cosas, pero que no era lo más importante, había causado un gran destrozo. Yo te quiero pedir algo, amados hermanos de la Iglesia Cristiana Sion David. ¿Es importante hoy hacer buenas cosas? Sí. ¿Es importante ayudar a los pobres? Sí. ¿Predicar el Evangelio? Sí. Pero no es lo más importante. Que ninguna de esas cosas te quite tu relación con Dios. Hoy lo más importante es nuestra relación con Dios. Amén, hermanos. Así que, ¿qué es lo más importante? Cultivar aceite. Hoy preocúpate por aceite. Y lo voy a estar repitiendo en muchos temas de aquí en adelante. Hermano, ¿qué es lo más importante? Aceite, 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 aceite. Señor, te doy gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido que pongas en nuestro corazón esa urgencia de buscarte todos los días, de cultivar aceite en nuestras lámparas, Señor. Y gracias te doy, Padre, porque a muchos de esta iglesia tú les has dado dones, tú les has dado ministerios, tú les has dado cargas por otras personas, cargas por edificar tu iglesia, Señor, pero que eso no sea lo más importante, que lo más importante seas tú, que lo más importante sea buscar aceite, nuestra comunión contigo, Señor, para que el día que tú vengas por tu iglesia, nosotros tengamos la provisión suficiente y la comunión contigo haya sido de tal manera que nos digas, sí te conozco, adelante, bien hecho, buen siervo y fiel. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia y te muestre su paz. Y gracias te doy, Padre, por este día en el nombre de Jesús. Amén.